Hoy no les traigo una historia de ciencia ficción, les traigo una realidad que sucedió en la frontera de Ciudad Juárez este marzo del 2026. Imaginen el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, un lugar donde el silencio del desierto suele esconder secretos que nadie quiere encontrar. Este 10 de marzo, la rutina de esa carretera se rompió. Entre la maleza y el polvo, un bulto apareció, un costal de polipropileno, de esos que se utilizan para echar escombros o para el alimento de los animales, atado con una cuerda. Dentro, envuelto en una cobija vieja, estaba el cuerpo de un niño que el mundo aún no conocía. Para la fiscalía, durante 6 días fue solo un número de expediente. Para nosotros hoy es Eitan Daniel. Yo soy Iván y esto es Crónicas del Crimen. Quédate, empecemos. Crónicas del Crimen con Iván. Crimen, misterio, verdad. Aquí nada queda oculto. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que entrar a la casa donde Eitan pasaría sus primeros o sus últimos meses de vida. Ese no era un hogar, era una celda. Eitan Daniel solo tenía 1 año y 6 meses. Con esa edad, la mayoría de los niños estarían aprendiendo sus primeros pasos, sus primeras palabras, jugando, sintiendo el refugio de unos brazos. Pero Eitan, a pesar de todo, era muy pequeño para su edad. Su cuerpo hablaba por él. Marcas de ataduras en sus tobillos y cicatrices que todavía no sanaban bien. Eitan era un niño invisible para el sistema y una molestia para quienes debían protegerlo. Para adentrarnos en la historia de Eitan, tenemos que conocer a las personas que en lugar de cuidarlo, le dieron la espalda. La madre, Vianey Esmeralda, una mujer joven, pero con un vacío de empatía que hiela la sangre. Vianey no era una madre desesperada, era una mujer que, según sus propias palabras, nunca amó a su hijo. ¿El motivo? Quería una niña. Ese deseo no cumplido se convirtió en su odio hacia la criatura que llevaba su sangre. El padrastro, Brian Gabriel, la pareja sentimental de Vianey, el hombre que según las investigaciones no solo presenciaba el maltrato, sino que ayudó a trazar el plan para deshacerse del problema. Aunque Vianey intentó echarse la culpa de todo frente a la audiencia, la ley tiene claro que quien permite el horror es tan autor como el que lo ejecuta. Bienvenidos a Crónicas del Crimen. Soy Iván Argüelles. El caso que analizamos hoy trasciende en la nota roja para convertirse en un expediente de negligencia, violencia extrema y una frialdad difícil de procesar. 34 kilómetros. Esa fue la distancia que recorrió un niño de 18 meses por las calles de Ciudad Juárez, oculto en una bolsa de plástico y trasladado en transporte público antes la mirada de decenas de personas que jamás sospecharon el horror que ocurría frente a sus ojos. Esta es la cronología de los últimos momentos y el abandono de Eitan Daniel. Todo se origina en la colonia fronteriza, en una vivienda ubicada en la calle Durazno. Eitan Daniel vivía en condiciones de vulnerabilidad absoluta. Las investigaciones forenses revelaron un estado de desnutrición severa. Con 1 año y medio de edad, el niño pesaba apenas 5 kilogramos, cuando el promedio indica que debería de rondar entre los 11 kilogramos. De acuerdo con las indagatorias del distrito de la Fiscalía en la zona norte, el menor aprendió a no llorar para evitar represalias. Sin embargo, el día de los hechos, la violencia escaló. Presuntamente, tras ser golpeado por su madre, Vianey Esmeralda, en el baño, el menor sufrió un traumatismo cráneoencefálico que le causó la muerte de forma inmediata. Lo que ocurrió tras el deceso es quizás la parte más perturbadora de este expediente. Sin solicitar auxilio médico o dar aviso a las autoridades, la madre colocó el cuerpo en una bolsa negra e inició un traslado metódico a través de la ciudad.
Ella sale a pie de su domicilio, desde la colonia fronteriza, hacia la parada del transporte público. Aborda una unidad de la Ruta 2, Lázaro, cruzando sectores claves para llegar al centro de la ciudad. Una vez ahí, utiliza el transporte Juárez Bus, trasladándose hasta las inmediaciones del aeropuerto internacional. Después, una vez que se baja del transporte, mediante una aplicación Uber, Didi, solicita un vehículo para el traslado a la carretera a Casas Grandes. Al llegar al kilómetro 27, desciende de la unidad y camina entre la maleza para abandonar los restos del menor. Fue un video de un establecimiento que se convirtió en la pieza fundamental para identificar el momento exacto del abandono. Gracias a la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, bajo la dirección de Carlos Manuel Salas y Gilberto Loya, se logró reconstruir la ruta completa. El chofer del vehículo de plataforma colaboró con detalles cruciales que llevaron a la ubicación de la sospechosa. Vianey Esmeralda fue localizada días después en el sector conocido como Los Kilómetros, donde intentaba ocultarse en domicilio de familiares. Junto a ella fue detenido el padre del menor, Brian Adrián, quien también enfrenta investigaciones por entornos de violencia previas al crimen. Además, se investigan a otros familiares por el posible encubrimiento. El informe médico es contundente. Eitan Daniel falleció por traumatismo craneoencefálico, pero su cuerpo presentaba huellas de maltrato prolongado. Este caso nos obliga a cuestionar la efectividad de nuestro sistema de protección y la vigilancia ciudadana. Los vecinos declararon de no haber detectado nada inusual. Esto es una prueba más de que la violencia se puede esconder a simple vista. Antes de profundizar en la mente de los culpables, es imperativo hacer una precisión técnica. El siguiente análisis se basa en un perfil criminológico inductivo. ¿Qué significa esto? Que examinamos las acciones concretas, la logística del maltrato y el estado de la víctima para inferir el estado psicológico de los involucrados. Esto no es un diagnóstico clínico de consultorio, sino una reconstrucción de la conducta criminal, basada estrictamente en los hechos observados por las autoridades. Vamos a profundizar en el perfil de Vianey Esmeralda. Su comportamiento sugiere una desconexión emocional profunda y una personalidad con altos niveles de psicopatía o trastorno límite de la personalidad, con impulsividad violenta, indiferencia afectiva, el hecho de colocar a su hijo en una bolsa y abordar múltiples transportes públicos sin mostrar signos de angustia o arrepentimiento inmediato. Denota una cosificación para ella. En ese momento el niño dejó de ser su hijo, que debía ser eliminado. Capacidad de planificación bajo estrés. A pesar del crimen, tuvo la frialdad para trazar una ruta de 34 kilómetros, cambiar de transporte y buscar un lugar totalmente desolado. Eso indica que no hubo crisis psicótica, o tal vez tenía una pérdida de contacto con la realidad. Al contrario, tal vez tuvo una conducta organizada para evadir la justicia. La desnutrición extrema de 5 kilogramos a los 18 meses revela un sadismo por omisión. No fue un arranque de ira por solo un día. Fue una decisión sostenida de privar al menor de sus necesidades básicas, lo que sugiere un desprecio total de la vida ajena. Ahora, su padre, Brian Adrián. En criminología, el rol del padre en estos casos suele encajar en la ceguera voluntaria o a codependencia violenta, omisión y negligencia criminal. Aunque él intente deslindarse señalando a la madre, el estado físico del niño, desnutrición visible y golpes antiguos y golpes recientes indica que él era
plenamente consciente del abuso. Su pasividad lo convierte en un facilitador del ciclo de violencia. Si ambos se acusan mutuamente de la violencia, donde el hogar se convierte en un sistema cerrado de agresión, donde el más débil, en este caso el niño, es utilizado para el chivo expiatorio de su propia frustración y patologías. Ahora hablemos del perfil de la familia. La madre y el exnovio que intentaron ocultarla en los kilómetros presentan una lealtad malentendida o complicidad sistémica. Estos perfiles, el lazo sanguíneo o afectivo, anula el sentido ético o legal, priorizan la protección del agresor, lo cual puede ser común en entornos donde la violencia está normalizada generacionalmente. Antes de cerrar este caso, quisiera dejarles una pregunta para reflexionar. Este caso nos sacudió a todos, pero ¿qué creen ustedes que falló realmente en el sistema para que algo así pudiera suceder? Me interesa mucho saber qué piensan, así que los estaré leyendo en los comentarios. Con esto llegamos al final del relato con lo que pasó con Eitan Daniel. Es un caso que nos deja el corazón pesado, pero que nos recuerda la importancia de alzar la voz por aquellos que ya no pueden hacerlo. Mi intención al traerle estas crónicas no es solo informar, sino mantener viva la memoria de las víctimas y que estos hechos nos sirvan para estar más atentos, más presentes y más unidos. La justicia a veces tarda, pero la verdad siempre encuentra el camino. Soy Iván y esto es Crónicas del Crimen. Gracias por acompañarme una vez más, por su respeto y su tiempo. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Crónicas del Crimen con Iván. Crimen, misterio, verdad. Aquí nada queda oculto.